Es ineludible que este proyecto, tal como la presencia de muchos parlamentarios así lo confirma y el interés que tiene la gente, genera mucha atención porque el primer retiro se constituyó en un alivio que fue fundamental para que miles de familias pudieran hacer frente a la tremenda crisis. Y creo, cuando escucho al ministro, que uno de los problemas que tiene el gobierno hoy día, y que se expresa también en la tremenda votación del domingo, es que hay una desconexión profunda con la realidad, la magnitud y la transversalidad de la actual crisis. ¿Por qué lo digo? Y esto que no se tome como insulto, sino como una diferencia de argumento. El ministro Briones decía que 4 de cada 10 familias han accedido al ingreso familiar de emergencia. Cuando yo veo, por ejemplo, la ciudad que represento, una de las ciudades que represento, Punta Arenas, que lleva 81 días de cuarentena. Y para no situarlo solamente en el segundo ciclo, porque la primera tuvo otro periodo largo, y para no situarlo solamente en la región de la cual provengo y que tengo el honor de representar, pongamos otro ejemplo, en el otro extremo del país, una ciudad totalmente diferente, Arica. 102 días de cuarentena en Arica. Entonces, cuando el ministro dice que 4 de cada 10 personas han recibido el IFE que por lo demás ni siquiera está por sobre la línea de la pobreza. Línea de la pobreza que significa, valga la redundancia, pero parece que se nos olvidara, el mínimo que se requiere para vivir en condiciones dignas. Entonces, cuando vemos esta realidad, el ministro y el gobierno pensarán de que solo 4 de 10 familias están pasándola mal. Hay una lógica que está instalada en la concepción de las instituciones del Estado neoliberal que se promueven de una manera, creo, bastante irreflexiva, que tiene que ver con la focalización del gasto desde la perspectiva de la eficiencia del recurso. Pero la focalización tiene sentido cuando efectivamente hay que hacer distinciones. Pero lo que no parecieran ver es que esta crisis está llegando a prácticamente todas las familias del país. Incluso si no han visto directamente disminuidos sus ingresos. Pongo un ejemplo muy claro que me ha tocado ver en las ollas comunes de Magallanes. Familias, en particular núcleos familiares de adultos mayores que recibían ya pensiones bajas o que estaban en los últimos tramos de su vida laboral, que no han disminuido sus ingresos, pero cuyas redes de apoyo familiares se han visto destruidas producto de la pandemia. Destruidas no en el sentido emocional, por cierto, sino material. Eso no se puede comprobar en el registro social de hogares que no funciona para la magnitud de esta crisis. Yo me imagino que todos los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes han tenido la oportunidad de acercarse a una junta de vecinos, ayudar a completar el registro social de hogares y ver cómo la ficha que les dice que usted no es parte del 40% más pobre, así que no tiene derecho a nada, lo siento mucho. Y han sido tremendamente golpeados por la crisis. Yo creo que todos estamos conscientes que disponer de los ahorros propios, que los trabajadores paguen con sus propios ahorros, una crisis de estas características no es la primera opción, no es la más deseable. No lo era en el primer retiro, no lo es en el segundo. Y por lo tanto, tal como mencionaba el diputado Bianchi, uno hubiese esperado que ante la presentación de esta iniciativa el gobierno hubiese reaccionado y hubiese aprendido la lección de la primera vez. Sin embargo, sus respuestas son las mismas, con amenazas incluidas de que no va a haber reforma de pensiones. Ahora me imagino que cuidan un poco más los adjetivos y ya no saldrá Evelyn Matei diciendo de que al día siguiente de aprobarse esto se va a incendiar Chile. Pero las predicciones de todos los economistas que decían que esto iba a ser una catástrofe, que no se cumplieron, hoy día valen harto menos. Justamente por esa irresponsabilidad desde la tecnocracia. Y por eso la gente muchas veces es más sabia que técnicos con diplomas en inglés. Porque sabe dónde le aprieta el zapato. Y lo están viviendo hoy día. En las ollas comunes que se están realizando. En las familias de adultos mayores o en las familias de trabajadores y trabajadoras que han perdido ingresos y que están con una ley de protección al empleo que les está entregando cerca de o menos del 40% de su sueldo original.
Entonces, ante la alternativa del retiro, dicen, bueno, si es lo último que queda, ¿y cómo vamos a hacer nosotros quienes nos opongamos a aquello? Por cierto, en las otras circunstancias que se han mencionado acá, lo que presentaba el diputado Ilavaca a propósito de los enfermos terminales, o lo que ha planteado Oblado respecto a quienes son deudores de pensión alimenticia. Voy a votar a favor, pero también votaré a favor de este segundo retiro, porque me ha tocado ver en persona, en la región que represento, pero conocer también la realidad en parte importante de nuestro país, de la transversalidad y magnitud de esta crisis. Y eso es lo que desgraciadamente pareciera no estarse dimensionando correctamente desde el Ministerio de Hacienda y desde el gobierno. Yo voto a favor, presidente.